Hermanos, quiero invitarles a abrir sus Biblias. Bueno, abrir sus Biblias en el Salmo 42, que es el salmo con el cual comenzamos nuestro servicio en esta noche. Salmo 42, y vamos a estar leyendo, hermanos, el salmo completo nuevamente. Salmo 42, vamos a leer el salmo completo nuevamente, hermanos. Amén. Salmo 42. Salmo 42, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el final del capítulo. Hermanos, escuchemos la voz de Dios a través de su palabra. Como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón, desde el monte Misar. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. De día mandará el Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. A Dios, mi roca, diré: ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Amén. Padre, en esta noche, al venir delante de tu presencia, oh Dios, queremos rogarte una vez más en el nombre de Jesús, que esta noche tengas a bien hablar a nuestras vidas a través de tu palabra. Quiero rogarte, Señor, que tú abras nuestro entendimiento y que tú obres en nuestra voluntad para que podamos, Señor, someternos, Señor, a tu palabra. Yo te lo ruego, oh Padre, en el nombre de Jesús. Señor, ayúdame a comunicar con claridad, oh Dios del cielo, el mensaje de tu palabra esta noche. Ayúdame, Señor, a comunicar con verdad, Señor, con fidelidad, Señor, el estudio de esta noche para la gloria de tu nombre y el bien de tu pueblo. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, esta noche vamos a continuar nuestra serie que se llama Ayuda. Y hoy vamos a estar tocando específicamente el tema de la depresión. Y lo que vamos a estar haciendo básicamente esta noche, este tema de la depresión lo vamos a dividir en dos estudios. Esta noche vamos a estar mirando qué es la depresión, cuáles son las causas y cuáles son, hermanos, cuáles son las causas de la depresión y cuáles son los síntomas de la depresión. Y el miércoles que viene, con la ayuda del Señor, vamos a estar considerando, hermanos, cuáles son los recursos bíblicos que el Señor nos ha dado en su palabra para lidiar con tiempos, hermanos, de depresión en nuestras vidas. Creo que la palabra depresión es una palabra que es muy usada en los días en que nosotros vivimos. Todo el mundo hoy está como deprimido.
Y es curioso, hermano, es interesante que muchas veces nosotros, la persona que dice estoy deprimido o esta persona está deprimida, muchas veces lo decimos por darle un label a un estado anímico que la persona en la que la persona está. Sin embargo, hermano, es evidente cuando uno va un poquito más profundo, uno se da cuenta que la mayoría de las personas, o muchas de las personas que hoy se autodiagnostican con depresión, realmente no tienen depresión. Lo que están experimentando es un estado de tristeza que vamos a estar considerando también en este estudio. Ahora, cuando usted escucha la palabra depresión, ¿qué es lo que viene a su mente? Cuando usted dice, yo estoy deprimido, ¿qué es lo que usted quiere decir? Que quiere morir. Ayuda. ¿Cómo? ¿Que está triste? Se quiere suicidar. ¿Se quiere suicidar? ¿Qué más? ¿Está desanimado? ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, la ansiedad es otra emoción, pero la depresión, ¿qué es la depresión? Tristeza, Falta de ánimo. falta de ánimo, ¿qué más? Decepcionado. Muchas veces la decepción puede ser una causa, ¿verdad? Ahora, antes de definir para ustedes, hermanos, qué es lo que es la depresión, quiero hacer quiero resaltar el hecho de que las emociones en el ser humano, las emociones es algo, hermano, que no podemos nosotros ignorarlas. No podemos, hermano, tampoco explotar, por decir de alguna manera, el concepto de las emociones o elevar a las emociones a un lugar que no le corresponde. Cuando nosotros hablamos de las emociones, cualquiera que sean esas emociones, generalmente los seres humanos nos vamos a uno de dos extremos. Hay un extremo, hermano, y es la persona que actúa, hermanos, movido y dominado, ¿por qué? Por sus emociones. Hay ese tipo de personas que normalmente se le conoce o se le conoce como personas que son como emocionales, porque actúan, toman decisiones dominados primordialmente por sus emociones, por lo que ellos sienten en ese momento. El otro extremo, amados hermanos, al que podemos irnos normalmente, es el extremo de ignorar completamente o restarle valor al lugar y la importancia que tienen las emociones en la vida del ser humano. Nosotros como seres humanos, hermanos, fuimos creados a la imagen de Dios. Eso significa que nosotros como seres humanos estamos compuestos por cuerpo y ¿por qué más? Y alma. Por cuerpo y alma. Y cuando Dios nos creó, hermano, Dios nos creó a su imagen. Yo quiero que usted mire conmigo, hermano. En Génesis capítulo 1, verso 29. Génesis capítulo 1, verso 29. Este es un pasaje que usted ha leído muchas veces, pero quiero resaltarlo esta noche. Génesis capítulo 1, verso 29. Hermano, que lo tenga, por favor, que se ponga en pie y lo lea. Génesis capítulo 1, verso 29. Y dijo Dios, he aquí, yo os he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto os servirá de alimento. ¿Sí es eso? No, hermana, creo que me confundí de... ¿O yo me confundí? No, me confundí yo, hermana. Déjeme, le voy a decir ahora mismo. Yo me confundí. No, Sí, es ese. No, yo fui yo que di el texto equivocado, hermano. Déjeme buscarlo. Si quiere, siéntese, hermano. Déjeme un momentito si lo encuentro aquí.
Es el 26, hermano, perdón. 1:26. Sí, 1, 26 y 27. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó, pues, Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Fíjate, hermano, cómo dice este pasaje. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Y el verso 27 dice, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, nos vamos a dar cuenta, hermano, que generalmente en la Escritura, cuando Dios quiere resaltar algo, quiere enfatizar una verdad, normalmente, hermanos, esa acción de enfatizar una verdad, algo que Dios quiere que tú tengas presente, que es muy importante, generalmente lo vemos en repeticiones que aparecen en el texto. Cuando usted lee un pasaje de la Escritura y hay una verdad que se repite más de una ocasión, esa es un énfasis que nosotros vemos en la Escritura. Dios está haciendo un énfasis, Dios quiere grabar esa verdad. Por ejemplo, hoy en día, cuando usted quiere, usted está haciendo un documento en la computadora y usted quiere resaltar una oración o un párrafo que usted hace, ¿usted lo pone en qué? En negritas. En aquel tiempo no existía eso. El método que usaban los escritores bíblicos inspirados por el Espíritu Santo era repetir esa verdad para que se grabara en la mente. Y una de las verdades, y esta verdad, en estos dos versículos hay una verdad que está repetida. ¿Cuál es esa verdad? Que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Y esa es una de las doctrinas muy importantes, hermanos, de la fe cristiana. Una verdad que nosotros vemos a través de toda la Biblia. Y lo que significa eso, como hemos dicho en muchas ocasiones, es que cuando Dios creó al hombre, Dios lo creó con la capacidad de ¿qué? De poder relacionarse con Dios. Y parte de esa capacidad, hermano, de relacionarnos con Él, eso incluye también, hermano, nuestras emociones. Son los seres humanos, Dios nos ha capacitado, nos ha dado emociones para que nosotros podamos responder al trato que Él está teniendo con nosotros. Y la razón por la cual quiero enfatizar esto es porque las emociones son importantes. No debemos darles rienda suelta, pero tampoco debemos ignorar las emociones. Por ejemplo, un ejemplo de esta verdad. Cuando, por ejemplo, cuando venimos al tema de la adoración, generalmente en las iglesias hay dos extremos. Está el extremo donde se le da rienda suelta a las emociones, y está el otro extremo en el que, tratando de huir de este extremo, suprimimos completamente nuestras emociones. Y eso no es correcto, porque Dios, cuando nos creó ¿con qué? Con emociones. Dios nos dio intelecto, nos dio voluntad, pero también nos dio ¿qué cosa? Emociones. Nos creó con emociones para que podamos relacionarnos con Él y podamos relacionarnos unos con otros. Cuando Dios nos creó, Dios, hermano, impregnó en nosotros ¿qué cosa? El amor. La Biblia dice ¿qué cosa? Que Dios es amor. Dios nos dio, hermano, la capacidad de experimentar la emoción de la ira. Dice la Biblia que Dios es ira. Las emociones, hermano, son muy importantes, y es por eso que debemos prestarle atención a la luz de lo que la palabra de Dios enseña. El Salmo 42, que es el salmo con el cual comenzamos el servicio y leímos hace un momento,
Es un salmo que constituye, hermano, la oración del salmista cuando él estaba deprimido. Y esto es importante, hermano, resaltarlo, porque los cristianos también nos deprimimos. Y porque los cristianos nos deprimimos, nosotros tenemos que saber cómo lidiar con esa emoción en nuestra vida, con ese estado emocional que nos abate y nos afecta físicamente y nos afecta también en nuestra relación con Dios. Las emociones son importantes, no debemos darles rienda suelta, tampoco debemos, hermano, suprimirlas completamente, y la única manera de mantener un balance es filtrar y, hermano, interpretar nuestras emociones a la luz de lo que la palabra de Dios dice. Amén. Ahora, teniendo esto en cuenta, hermano, yo quiero ver con ustedes qué es la depresión en sí. ¿Qué es la depresión? Esta palabra tan famosa y tan espinosa también a la misma vez. Para definir lo que es la depresión, yo quiero hacer, hermano, una distinción muy importante. Y es esta distinción. Cuando nosotros hablamos de la tristeza, o vamos a hablar de depresión, debemos de distinguir, hermano, entre una tristeza normal, que es muy común, y también la otra distinción es, hermano, la depresión como tal. Quiero hacer esta distinción: tristeza normal y depresión. Son dos cosas completamente diferentes. Ahora, ¿a qué me refiero cuando yo hablamos de tristeza normal? ¿Qué es una tristeza normal? Bueno, una tristeza normal, hermano, es la tristeza que comienza con y está conectada a una pérdida significativa. Una tristeza normal es la tristeza que comienza con y está conectada a una pérdida significativa. La tristeza normal, esto es una tristeza, este tipo de tristeza puede durar una semana, puede durar 3 días, puede durar un mes, puede durar 6 meses. A la tristeza normal, hermano, siempre va a estar conectada a un evento, a una pérdida significativa, y la persona sale de ese estado de tristeza generalmente cuando recupera lo que perdió, o cuando llega a tomar una resolución en su mente acerca de esa situación. Por ejemplo, un ejemplo de una causa de tristeza normal: cuando una persona pierde su trabajo y enfrenta el peligro de perder su casa, ¿eso cómo te hace sentir? Triste. Una persona que pierde a su mamá, que pierde a su papá, que pierde a su hijo o a su hija, eso lo hace sentir como triste. Cuando tú le preguntas a la persona ¿por qué estás triste? O generalmente preguntamos ¿por qué estás deprimido o deprimida? La persona puede decir e identificar: estoy deprimido, o estoy, como generalmente se le llama, estoy deprimido o estoy triste porque se me murió mi papá, porque perdí todos mis ahorros, porque perdí ese sentido de seguridad en mi vida. La persona puede fácilmente identificar la causa. Esto es una tristeza normal, porque es la manera en la que tú como ser humano respondes a una circunstancia específica. Por ejemplo, cuando dice la Biblia habla de Dios, y quiero hacer esta distinción. Cuando obviamente Dios es amor, Dios es ira. Ahora, Dios, hermano, aunque es amor y es ira, es importante enfatizar que Dios no tiene pasiones.
Hay una diferencia entre emociones y pasiones. La pasión es una emoción fuera de control. Por ejemplo, debido a nuestro pecado, la ira, el amor, por ejemplo, por usar dos emociones, se han convertido en ¿qué? En pasiones. Porque muchas veces lo que nosotros decimos que amamos, o esa emoción ese sentimiento de amor, hermano, muchas veces está distorsionado y fuera de control, se convierte en una pasión. Por ejemplo, cuando tú amas más a tu esposo de lo que tú amas a Dios, ese amor, ¿qué es lo que es? Ya no es amor, es una pasión que te lleva a la idolatría, pero es una pasión. Cuando tu ira te deja, hermano, te lleva a destruir a una persona, ya eso se convierte, deja de ser una emoción para hacer ¿qué cosa? Una pasión. Ahora, Dios no tiene pasiones. Dios, hermano, es amor. Dios es, vamos, hermano, bueno. Dios es justo. Ahora, cuando el pueblo de Israel peca y pecaba, hermano, y cuando el hombre peca, dice la Biblia que el pecado produce ¿qué cosa? En Dios. Ira. La ira de Dios, esa emoción, por llamarlo de alguna manera, en Dios es la manera en que Dios responde a una circunstancia. ¿Cuál es la circunstancia? El pecado del hombre. ¿Sí lo puede ver? Ahora, las emociones, hermano, es normal sentirnos tristes cuando nosotros perdemos un ser querido o estamos atravesando por una circunstancia específica. Y el hecho que usted experimente este tipo de tristeza no significa que usted está deprimido. Simplemente usted está pasando por un tiempo de grief, como dicen los americanos, un tiempo de tristeza, que es una tristeza normal. Ahora, ¿qué es la depresión? Recuerden, cuando la persona o cuando usted puede identificar la causa de su tristeza, eso no es depresión, eso es tristeza normal. Usted simplemente está respondiendo a una circunstancia, ¿verdad? Ahora, la depresión, ¿qué es la depresión en sí, hermano? La depresión, hermano, es la tristeza desordenada que no se puede asociar con una causa específica. Eso es depresión. Es la tristeza desordenada que no se puede asociar con una causa específica. Ahora, cuando usted le dice a una persona que está triste o dice que está deprimida, ¿por qué estás deprimido o por qué estás triste? La persona te dice, yo realmente no sé. Me va bien en mi familia, me va bien en mi trabajo, tengo todo lo que me he propuesto, simplemente estoy profundamente abatido. Como decía el salmista, mi alma está deprimida en mí. Cuando la persona no puede identificar, y yo quiero enfatizar esto, cuando la persona no puede identificar cuál es la causa de su tristeza, entonces eso es, hermano, lo que normalmente se podría llamar o identificar como depresión. Ahora, ¿todos entendieron eso, hermano? La razón por la cual esto es tan importante es porque, y yo quiero hacer claro aquí en esto que voy a hacer, quiero hacer este paréntesis. Hay personas que cuando están deprimidas van ¿a dónde? Al psicólogo, o van al doctor y el doctor le manda medicamentos. Si esa es su experiencia y usted actualmente está tomando medicamentos porque el doctor se lo recetó para tratar con la depresión, yo no quiero, hermano, o sea, este estudio no tiene la intención de decirte deja de tomar tus pastillas. Si el doctor te mandó pastillas, ¿qué tú tienes que hacer? Tomarte tu pastilla. Y la razón por la cual quiero hacer este énfasis, hermano, es porque muchas veces un gran porcentaje de las personas que hoy son diagnosticadas por los psicólogos, que un paréntesis, los psicólogos no son médicos, hermano.
La psicología es una teoría. La psicología no es una ciencia en sí. O sea, los psicólogos no pueden recetar medicamentos, porque ellos no son doctores. Ahora, cuando la persona va al psicólogo, en la psicología, hermano, cuando habla de la depresión y trata la depresión, ellos tienen una lista de síntomas que la persona debe de tener, síntomas que generalmente son físicos. Y vamos a ver esos síntomas en un momentico, pero lo que pasa es que cuando viene, por ejemplo, Pedro a donde está el psicólogo, y Pedro perdió a su esposa, perdió a su mamá, y le dice al psicólogo: estoy deprimido, ¿okay? ¿Qué siente? Bueno, no tengo deseo de comer, no tengo deseo de bañarme, no tengo deseo de ir a trabajar, tengo pensamientos suicidas porque la vida se me acabó. El psicólogo le dice: si esa persona cumple o presenta por 2 semanas aproximadamente esos síntomas, 5 de esos síntomas, el psicólogo dice: tú estás deprimido. Si viene una persona con síntomas similares por 2 semanas, por el espacio de 2 semanas, y todos los días experimenta 5 de estos síntomas, aunque la persona no pueda identificar la causa, el psicólogo le dice: porque tú tienes estos síntomas, tú estás, ¿qué cosa? Deprimido. Sin embargo, hermanos, por ejemplo, una persona que pierde el deseo de comer, o pierde presenta cualquiera de estos síntomas. Estos síntomas, hermanos, pueden surgir por causa de una tristeza normal, o puede ser síntomas de depresión. O sea, el punto que quiero hacer es que no todas las personas que hoy los psicólogos diagnostican con depresión están realmente deprimidos. Generalmente lo que están experimentando es un proceso de tristeza normal. ¿Sí lo puede ver, hermano? Tocante a la definición de depresión, que dice que no se puede asociar con causa específica, considero, o sea, no es que no esté de acuerdo con eso, pero por ejemplo, un niño que es abandonado, por ejemplo, ese es un solo ejemplo, que es huérfano, que supo pues que lo abandonaron y ya está grandecito y él sabe que lo adoptaron. Entonces, de alguna manera, creo yo, ¿no? O sea, hay unas personas que lo adoptaron, pero de alguna manera ese joven o ese niño de alguna manera sabe que sus padres lo abandonaron y que, bueno, piensa diferentes cosas del motivo por el cual, ¿verdad? Entonces, puede que lleve una vida normal, que le provean todo lo que, pero de alguna manera él sabe que fue abandonado. Entonces, creo yo que en un lugar de su vida, en un momento de su vida, puede manifestar un tipo de depresión. ¿Por qué? O sea, tristeza por el solo hecho de que ha sido adoptado, ha sido abandonado por sus verdaderos padres. Entonces yo considero que allí hay una causa específica de por qué. Entonces hay otra forma que creo yo, una mujer que ha sido violada, que ha sido maltratada, o sea, en el momento del acto puede estar tristeza, pero pasa el tiempo y esa persona tiene un efecto, causa específica de por qué está deprimida. Okay. Porque fue un hecho que le provocó un momento muy terrible. Pero le digo, así puedo yo enumerar varias cosas de diferentes tipos que ha sido de robo, de susto, o sea, de pérdida de una persona, pero le digo, puede caer en esa... Por supuesto. Ahora, mire, aquí hay una palabra clave en este concepto, hermano. La depresión, ¿qué es lo que es? A nivel más elemental, ¿qué es lo que? ¿Qué dice la primera frase, hermano? Una tristeza desordenada. En los ejemplos que usted ha puesto, hermano, son personas que evidentemente, vamos a decir, Pedro pasó por una de esas experiencias. En el momento, evidentemente, de esa experiencia, Pedro sintió ¿qué cosa? Una tristeza que normal, pero al no tratar, evidentemente,
en ese tiempo tú le preguntas a Pedro, Pedro, ¿por qué te sientes triste? ¿Qué te pasó? Pedro, ¿por qué tú siempre estás triste? Oh, yo estoy triste porque a mí me abandonaron. Ahora, cuando Pedro no trata con la causa de esa tristeza va a venir a ser una emoción desordenada que va a dominar completamente su vida y ahí evidentemente va a llevar a ¿qué? A una depresión. Sí, pero como ahí se refiere de cómo no se puede asociar con una causa específica. Hermana, cuando dice que no se puede asociar es cuando estamos hablando de personas que, por ejemplo, usted dice, ¿por qué tú estás triste? Realmente yo no sé por qué estoy triste. Bueno, entonces ese es un tipo de depresión. Yo no sé por qué estoy triste. Ahora, la depresión al nivel más elemental es una tristeza que está fuera de control. Fuera de control y que evidentemente una tristeza normal te puede llevar a dónde. Cuando tú no tratas porque hermano, y de eso vamos a hablar el miércoles que viene, pero cuando usted no trata la causa de la tristeza o la causa de la depresión, generalmente lo que nosotros, mira hermano, para hablarle así claramente, cuando una persona es mal diagnosticada con depresión y le dan medicamento, el medicamento ¿qué es lo que hace? El medicamento trata con los síntomas, no trata con la raíz del problema. Es simplemente trata los síntomas. Ahora, evidentemente el ejemplo que pone Ariela, sí, es una persona que pasa por una experiencia traumática como esa, va y no trata la causa de su tristeza, evidentemente va a terminar en una depresión porque la tristeza va a estar fuera de qué. ¿No podrían ser como trigger effects? ¿Cómo se llama en español? Como que pasaste por eso, pero hay algo que te puede suceder en un día que hace que recuerdes lo que pasaste, pero no que exactamente que estés otra vez en la depresión, sino que algo te recuerda y hace que un trigger para que recuerdes lo que pasaste. Puede pasar. Y por eso que es importante tratar qué cosa. La raíz de la causa, porque aún cuando esos triggers se disparan, lo que me va a prevenir de que yo sea dominado por una emoción de tristeza es precisamente el tratamiento que le doy a la causa de ese cómo yo traté con esa tristeza en su inicio. ¿Sí me entienden, hermano? Sí, como muchas que tienen a sus bebés les da depresión postparto, pero no saben por qué, o sea, ahí vamos, hermano. Tuvieron Sí. un bebé, pero no entienden por qué se sienten deprimidas. Okay. Ahí vamos cuando hablemos de los síntomas de la depresión, las causas, vamos a hablar de eso también. Evidentemente hay muchas causas, hermano, hay causas que pueden producir depresión. Pero yo lo que quiero, antes de tratar esas causas, yo lo que sí quiero enfatizar, hermano, es esta distinción muy importante entre tristeza normal y depresión. Y evidentemente, cuando tú no tratas la causa de la tristeza, esa tristeza eventualmente va a terminar en ¿qué? En depresión. ¿Sí lo puede ver? Ahora, teniendo esto en mente, hermano, ¿cuáles son los síntomas de depresión? Bueno, hermanos, por ejemplo, estado de ánimo deprimido o irritable la mayor parte del día, casi todos los días. Estado de ánimo deprimido o irritable la mayor parte del día, casi todos los días. La disminución del interés o placer en la mayoría de las actividades. Disminución de interés o placer en la mayoría de las actividades.
quiero que mientras toman nota, hermano, de estos síntomas, quiero que pienses y que reflexiones que, aunque estos son síntomas de una persona que está deprimida, muy fácilmente también pueden ser síntomas de ¿qué? De una persona que está atravesando por una tristeza normal. ¿Qué es lo que hace la diferencia entre tristeza normal y depresión? Que la tristeza normal tú puedes estar conectada con un evento, con una pérdida significativa en tu vida. La depresión es una tristeza desordenada que normalmente no está conectada con un evento, no puedes identificar su causa específicamente. Pero los síntomas generalmente son muy similares. Y una vez más, hermano, la razón por la esto es muy importante a la hora de nosotros tratar con la depresión nosotros mismos. Y es importante también para ayudar a otras personas que dicen o que se sienten estar deprimidos. Una vez más, esto es clave, hermano. Identificar los síntomas y más que todo identificar las causas. Porque, por ejemplo, yo creo que ustedes consideren algo importante. Si usted va al doctor con fiebre, dolor de cabeza, dolor de garganta, y Pedro va al doctor con esos síntomas: dolor de cabeza, fiebre, dolor de garganta, escalofrío, y Aide va al doctor con los mismos síntomas. El doctor le dice a Pedro: tú tienes flu. Y le dice a Aide: tú tienes COVID. ¿En qué se basó el doctor? ¿En qué? Fíjate, los dos tienen los mismos síntomas. ¿Por qué uno le dice a uno tú tienes COVID y al otro le dice tú tienes flu? Por un test. Porque te hacen el test. Y hay un test que te dice tú tienes flu, o tú tienes COVID, o tú tienes infección de garganta, o tienes infección de oído. Hay test, pruebas que se hacen, que tú puedes diagnosticar con certeza: esto es lo que tú tienes. Pero no pasa así con las emociones. No pasa así con la tristeza normal o con la depresión. Cuando muchas veces, y una vez más estoy volviendo al punto, que muchas veces cuando dicen estoy deprimido, realmente la base del psicólogo, ¿cuál es? Síntomas. No hay un test que tú puedas decir tú lo que tienes es tristeza normal, o tú lo que tienes es depresión. Ellos se basan ¿en qué? En síntomas. Y cuando tú te basas en síntomas, generalmente muy probablemente puedes hacer un mal diagnóstico de cuál es el problema de la persona. Pero que tal vez una persona que tenga depresión y no, she denies, como si va al doctor, dice doctor, me he sentido, o no le dices tus síntomas de depresión porque no quieres aceptar que a lo mejor tengas depresión. Que se niega a aceptar. Puede haber una persona que tenga depresión y se niegue a aceptar no lo tengo, o que no tengo los síntomas, pero tiene todos los síntomas. Si tiene los síntomas, puede ser que esté o atravesando por un periodo de tristeza normal, o que esté atravesando por un periodo de depresión. Yo lo que creo que, y este es mi punto, lo que te va a ayudar a ti es a identificar cuál de los dos es las causas. ¿Qué es lo que causa la depresión? O sea, y una persona, por ejemplo, va al médico, si la persona no verbaliza que está triste o que está pasando por un periodo de depresión, el doctor no puede decirle, no hay manera que el doctor le pueda decir tú estás deprimida o tú estás triste, a menos que la persona lo verbalice. ¿Sí entiendes eso? Ahora, lo que nos va a ayudar a discernir entre uno y otro, hermano, es las causas.
que la vamos a ver en un momentito. Hermano. ¿Basado en qué o cómo trabajan los antidepresivos? Porque eso es un funcionamiento químico. Los antidepresivos, hermanos, trabajan, bueno, para no dar una respuesta equivocada, hermano, cuando tratemos el tema de cómo tratar con la depresión, voy a responder esa pregunta, porque va a ser un poquito más de research en los antidepresivos específicamente. Pero lo que sí sé que los antidepresivos lo que tratan es que siempre van a tratar de cosas, los síntomas, nunca van a tratar la raíz del problema, ya sea de la depresión o la tristeza normal. Hermano. A veces el paciente también tiende a ocultar, porque a veces el paciente sabe más que el doctor, entonces a veces no dice la verdad. Él probablemente conoce qué es lo que le está causando la depresión o eso que se siente decaído, pero a veces no es honesto, porque a veces son cosas que probablemente le puede causar cierta vergüenza al paciente decírselo al doctor, entonces nomás le dicen ciertos síntomas, ciertas cosas y le oculta cierta verdad, entonces el doctor hace tomar la autoridad en eso, tiende a hacer un juicio y una vez más, si la persona sabe por qué está triste o por qué tiene una tristeza normal. Ahora, hermanos, vamos a hacer algo, voy a ir voy a ir por todos los síntomas bien rapidito. Si usted lo quiere copiar o quiere una copia, usted me dice y yo le voy a enviar por email una copia de este PowerPoint para que usted lo tenga. Pero en los síntomas no nos vamos a detener para poder cubrir todo lo que tenemos que ver esta noche. Básicamente, hermanos, cuando una persona está todo el día, la mayor parte del día y todos los días con un estado de ánimo irritable, triste, eso puede ser un síntoma de depresión. Cuando la persona pierde interés en hacer actividades que normalmente esa persona disfruta, eso puede ser síntoma de depresión. También, hermano, otro síntoma es cambio significativo de peso. Cuando la persona empieza a perder peso significativamente, puede ser un síntoma también de depresión. Cuando la persona tiene trastorno en el sueño, cuando no puede dormir, eso puede ser también un síntoma de depresión. Cambio en la actividad física, una vez más, cosas que antes hacía ya no las hace, puede ser también un síntoma de depresión. Sin embargo, una vez más, al considerar cada uno de estos síntomas, hermano, yo quiero enfatizar esto. Cuando usted se ve a sí mismo con estos síntomas, no podemos decir, o veo a una persona con estos síntomas, usted no puede, aunque son síntomas de depresión, usted no puede decir categóricamente es depresión, porque hay otras causas que pueden causar los mismos síntomas. Hay enfermedades físicas que vamos a ver ahorita que pueden causar estos mismos síntomas y no necesariamente significa que la persona está deprimida. Ahora, fatiga o pérdida de energía, sentimiento de culpa o inutilidad. Cuando usted ve una persona que siempre, hermano, está, por ejemplo, diciendo, cualquier cosa que usted le diga o que vaya a hacer, dice, no, yo no sirvo para nada. Y siempre está con ese sentimiento, yo soy un inútil, yo no sirvo para nada. Eso puede ser un síntoma de depresión. La falta de energía, hermano, generalmente cuando una persona está deprimida, ¿a dónde va a parar, hermano? Va para la cama. Tiene deseo de hacer absolutamente nada. Ahora, otro síntoma, hermano, es la pérdida de la concentración y sentimientos o pensamientos de suicidio. Cuando una persona va al psicólogo y presenta por 2 semanas aproximadamente 5 de estos síntomas, automáticamente los diagnostican con depresión. Pero una vez más, conocer la causa es importante, porque estos síntomas una persona lo puede tener por una tristeza normal o lo puede tener por una enfermedad física.
Ahora, teniendo esto en mente, hermano, quiero que veamos las causas. ¿Cuáles son las causas de la depresión? Generalmente, hermano, los que han estudiado este tema están de acuerdo en que la depresión generalmente tiene dos causas. El estado deprimido. O sea, cuando la persona recuerda, el que está deprimido está triste, es una tristeza desordenada, que no está conectada, hermano, o está ligada con una experiencia, con una pérdida significativa. Es cuando la persona, tú dices, ¿por qué estás triste? Y la persona dice, yo no sé por qué estoy triste. Ahora, ¿cuáles son las causas? ¿Qué puede causar la depresión? Y la razón y esta es una de las partes más importantes, hermano, sí. De todo lo que hemos visto esta noche, lo único que usted se graba es esto. Estamos bien. Ahora, ¿qué causa una persona tenga este estado anímico? Bueno, generalmente hay dos causas, hermano. Hay una causa fisiológica y hay una causa, y también están las causas espirituales. Causas fisiológicas y causas espirituales. Dentro de las causas fisiológicas, hermano, tenemos, por ejemplo, el diagnóstico de una enfermedad terminal. Cuando una persona es diagnosticada con una enfermedad terminal o un familiar cercano es diagnosticado con una enfermedad terminal, eso puede ser eso puede disparar o puede, hermano, despertar, por decirlo de una manera, o producir depresión en la persona. Porque al no saber cómo va a manejar esa situación, no saber cómo manejar esa noticia, puede, hermano, llevarte a la depresión. Una causa fisiológica es el diagnóstico de una enfermedad terminal. A una persona le dicen, te vas a morir en 6 meses, eso puede llevar a la persona a depresión. Otra causa, hermano, es el uso de ciertos medicamentos. Cuando hay medicamentos que te lo diagnostica el doctor para cualquier otra enfermedad, y como un efecto secundario de ese medicamento está la depresión. Cuando una persona, hermano, te dice, estoy deprimida, generalmente un consejero cristiano, una de las primeras cosas a preguntar es, ¿qué medicamento estás tomando? Porque para nosotros poder tratar efectivamente con la depresión, nosotros tenemos que saber qué es lo que la está causando, para poder ir a la raíz del problema. ¿Sí lo entienden, hermano? O sea, el uso de ciertos medicamentos, el diagnóstico de una enfermedad terminal, deficiencia de vitamina D, deficiencia, hermanos, de vitamina 12, pueden causar depresión. Estos son, hermanos, causas fisiológicas, biológicas, que cuando una persona, hermano, usted nunca ha visto, por ejemplo, que hay personas que cuando llega el invierno generalmente se deprimen y están siempre deprimidas por el invierno. Precisamente es por la falta de sol. Cuando tú no estás expuesto al sol, bueno, el sol es una fuente muy buena de vitamina D, eso te ayuda. Cuando una persona no está expuesta regularmente al sol, eventualmente va a tener un déficit de vitamina D y eso puede causar depresión. La deficiencia de vitamina 12, eso puede también causar depresión en una persona. Falta de sueño. Cuando una persona, hermano, trabaja todo el tiempo y no descansa por lo menos 8 horas diarias, cuando una persona no tiene generalmente un periodo de tiempo de sueño de 8 horas, probablemente, hermano, va a desarrollar depresión, va a caer en un estado depresivo. Y la razón por la cual esto es importante es porque nosotros como seres humanos nos hemos olvidado de que cuando Dios creó el mundo, Dios lo creó ¿en cuántos días Dios creó el mundo? 6 días. ¿Verdad? Y el Señor santificó el séptimo día, ¿para qué?
para descansar. No es porque Dios necesitara descanso, sino para establecer el patrón que nosotros debemos de seguir. El descanso, porque nosotros, hermano, fíjate, la falta de sueño, suprimir el sueño, es algo que tiene que ver con tu cuerpo. ¿Sí o no? Pero hasta afecta emocionalmente, porque recuerda, tú no puedes separar tus emociones de lo que tú eres, de tu cuerpo. La falta de vitamina D, la falta de vitamina 12, tiene que ver con qué, con tu cuerpo, pero afecta también, ¿qué cosa? Tus emociones. Y estas son posibles causas físicas de depresión en una persona. Ahora, cuando tú puedes identificar y tú vas al doctor y tú te dices, ¿sabes qué? Me siento deprimido. Y el doctor, y tú le pides al doctor que te haga un análisis de sangre y te haga análisis, y tú puedes ver que hay deficiencia de vitamina D, que tienes deficiencia de vitamina 12, o tienes falta de sueño. Generalmente tratar estas causas físicas va a repercutir en tu estado de ánimo también. ¿Sí lo puedes ver, hermano? ¿Sí entienden lo que quiero decir? O sea, si la causa de tu depresión es uno de estos factores fisiológicos o biológicos, hermano, el tratamiento de estos factores va a repercutir en tu estado anímico. Porque lo que está causando tu depresión en este caso es ¿qué cosa? ¿Falta de qué? De sueño, falta de vitamina D, falta de, hermano, vitamina 12, por poner un ejemplo. ¿Sí lo entienden, hermano? Ahora, el sedentarismo, hermano. El sedentarismo es causa de depresión. Mire, hermano, quiero ser muy cuidadoso en esto que voy a decir ahora, porque no quiero que nadie me vaya a malinterpretar. Pero una de las palabras o de los diagnósticos, yo conversaba, hermano, con un consejero cristiano aquí en Dallas, y él me decía, ven acá, porque este hermano es pastor, y él trabaja con cierto grupo de edad, un cierto grupo de edad. Un día conversando con él, le decía, ven acá, ¿dónde tú ves más, o sea, tú tratas con este grupo de edad determinado, tus pacientes están en este grupo de edad, personas bien mayores en edad, o son más jóvenes los que vienen a verte? Y él decía, la mayoría de los que vienen, o un gran por ciento de los que vienen son jóvenes. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque es evidente cuando tú puedes ver, por ejemplo, conozco de casos de jóvenes que dejan la escuela, ¿por qué? Porque están deprimidos. Y entre los jóvenes, hermano, hay una gran incidencia de depresión. Una vez más, en ocasiones han sido correctamente diagnosticados con depresión, en otras ocasiones han sido diagnosticados incorrectamente con depresión, pero en fin es que los números dicen que hay un gran porcentaje de jóvenes que dicen estar o que han sido diagnosticados con depresión. Ahora, cuando tú ves la vida del joven americano, del típico teenager americano, el típico teenager americano se la pasa todo el tiempo ¿a dónde va? De la escuela, cuando va a la casa, se la pasa frente a un televisor la mayor parte del tiempo. O se la pasan encerrados en el cuarto en el teléfono. No hacen ejercicio, no hacen otro tipo de actividades, se aíslan completamente. Eventualmente, hay una gran posibilidad de que esa persona o ese joven caiga en depresión. ¿Sí lo puede ver, hermano? Es por eso que nosotros tenemos que observar también cómo nuestros hijos viven. Tú no puedes, si tu hijo se quiere pasar todo el tiempo frente al televisor, en un televisor, hermano, tú no puedes permitir que él se pase todo el tiempo en el televisor. Juega, haz ejercicio, corre, camina, trabaja. ¿Sí me entiendes? Para que pueda, hermano, cuando tú ves que un joven se pasa la noche entera
que generalmente para nuestra vergüenza decimos, generalmente los padres de eso ni se enteran, pero cuando un joven se pasa hasta la 1 o 2 de la mañana frente a una pantalla de televisor jugando videojuegos, y ese es el patrón de conducta de ese joven, eventualmente ese muchacho va a terminar ¿en qué? En un estado depresivo. Ahora bien, la falta de sueño, el sedentarismo, hermano, problemas de tiroides. Cuando una persona tiene problemas en las tiroides, generalmente, en muchas ocasiones va a experimentar los mismos síntomas de la depresión. Y no significa que necesariamente esté deprimido, sino que el problema está en sus tiroides. Si tratamos el problema con las tiroides, si el problema en la causa de la depresión es la tiroides, al nosotros tratar las tiroides, ¿qué va a pasar, hermano? Evidentemente. ¿Se da cuenta por qué tratar ver las causas, identificar las causas es importante? Porque al tú poder identificar la causa correcta, tú vas a poder aplicar el tratamiento correcto. Ahora bien, hermanos, tumores. Cuando una persona tiene tumores en el cuerpo, eso puede ser una causa de depresión. Enfermedad de Alzheimer. Generalmente, hermano, las personas que tienen Alzheimer, aun cuando lo han olvidado todo, generalmente tienen episodios de depresión. Por ejemplo, una persona que está pasando por esta enfermedad y está en su estado terminal, generalmente esa persona va a ser una persona que constantemente está llorando y llora con mucha frecuencia. Y una de las causas de esa depresión es ¿qué cosa? Precisamente la enfermedad que está experimentando. Ahora, enfermedad vascular, hermano, enfermedad en las venas, puede también causar depresión, ser una causa de depresión. Enfermedad renal, también es causa de depresión, puede ser una causa de este estado anímico. Insuficiencia cardíaca, puede también llevar a una persona a caer en estado de depresión. Hasta aquí, hermano, hemos visto que estas no son todas, pero son una lista bastante amplia de enfermedades que, hermano, que pueden llevar o causar depresión en la vida de la persona. Ahora, ¿qué quiero enfatizar, hermano? Y una vez más, cuando una persona está pasando, tú te sientes que tú estás pasando por un periodo de depresión en tu vida, y hace tiempo que tú no te haces un análisis de sangre, hermano, yo te recomiendo, hermano, que tú vayas al doctor y tú te hagas, pida al doctor, yo creo que tú me hagas un análisis de sangre. ¿Por qué quieres un análisis, que te hagas un análisis de sangre? Porque yo me siento así. Y yo quiero eliminar cualquier causa física. Cuando usted le habla así al doctor, el doctor sabe qué tipo de análisis le van a hacer en el examen. ¿Sí lo puede ver, hermano? Porque una vez que usted identifique si la causa de su depresión, hermano, es física, al usted tratar las causas físicas, usted va a salir y va a superar ese estado de depresión. Porque la causa es ¿qué cosa? Física. Hermano, mire, cuando tu cuerpo se enferma, tu estado anímico se afecta. ¿Por qué? Tus emociones son afectadas. ¿Por qué? Porque tú estás compuesto. Lo que hace Ariera es cuerpo y alma. Ariera no es cuerpo solamente. Ariera no es espíritu o alma solamente. Lo que hace una persona es cuerpo y alma. Cuando el cuerpo se afecta, el alma
tus emociones se afectan. Cuando las emociones o tu alma está enferma, el cuerpo también se afecta. Ahora, por eso, hermano, que debemos considerar también cuáles son las causas espirituales de la depresión. Ahora, generalmente, hermano, los estudiosos de este tema han llegado a la conclusión, hermano, que de la misma manera que hay causas físicas, hay causas espirituales para la depresión. Y una de esas causas espirituales, hermano, es la ira fuera de control. Cuando una persona está dominada por la ira, ¿qué es la ira fuera de control? ¿Qué cosa es? Una pasión. Esa persona es propensa a pasar por periodos de depresión en su vida. Ira fuera de control. Culpabilidad. Culpabilidad. Y cuando nosotros hablamos de la culpabilidad puede llevar a una persona también ¿a qué? A deprimirse. Cuando, por ejemplo, tú sientes culpabilidad por algo que pasó, eso te puede llevar a que una culpabilidad no tratada te puede llevar a que a la depresión. Ahora, ¿a qué me refiero cuando hablo de culpabilidad? ¿Qué es la culpabilidad? ¿Cómo una persona experimenta eso? ¿Qué es la culpabilidad? ¿O qué produce la culpabilidad? Que existió un factor cuyo esa persona tuvo que ver en ese resultado. Podría ser un accidente, iba manejando, ocurrió que alguien murió, o sea, un acto secundario donde estuvo involucrada esa persona. Muy bien. O sea, no necesariamente manejar, podría ser alcoholismo. ¿Qué pasó mientras que una persona era alcoholismo? Su familia se perdió en muchas cosas, puede ser pérdida en drogas, alcohol, lo que sea. Entonces, va a llegar el momento de decir, si se percata que fue a causa de que esa persona tuvo actos en las cuales segundas personas fueron dañadas, entonces, o sea, algo secundario que ocasionó que esa persona tuviera. muy bien. Ahora, hermano, También a veces nos llegamos a sentir, muere una persona y nosotros decimos, yo le pude haber dicho algo que probablemente le hubiera salvado la vida, nos tendemos a sentir culpables por esa muerte y que probablemente no hicimos nada por evitarla tal vez. muy bien. ¿Qué más, hermano? Un cristiano, ¿puede sentir culpabilidad un cristiano? Sí. Y generalmente los cristianos sentimos culpabilidad, hermano. Pedro, vamos por un ejemplo. Un padre, Pedro, no hay ningún Pedro aquí, ¿verdad? Pedro ve su hijo que está, es una persona que es un antisocial. Y cuando Pedro echa su vida atrás, se da cuenta que no crió a su hijo de la manera correcta. O Pedro ve a su hijo que es, por ejemplo, una persona impía tu decoro, como dicen los americanos, una persona bien depravada. Y tú dices, wow, mi hijo creció en la iglesia, mira, mi hijo está aquí, pero verdaderamente yo no hice todo lo que yo debía haber hecho. ¿Eso causa qué cosa? Culpabilidad. Y esa culpabilidad, al no tratar la culpabilidad, hermano, evidentemente va a llevar a ese padre a pasar por estado de depresión. Ahora bien, la culpabilidad, hermano, generalmente viene por una causa fundamental en el cristiano, y es porque aun cuando oramos, hermanos, y pedimos perdón, porque el padre Pedro, por ejemplo, que su hijo llega a ser un antisocial y una persona bien depravada, aun cuando se crió en la iglesia, pero sabe que como padre hizo un trabajo pésimo, horrible, que no hizo lo que tenía que hacer, lo que Dios le dijo que tenía que hacer, porque Dios no lo dice en su palabra, y ahora ver el resultado. Obviamente, si Pedro es cristiano, ¿qué tiene que hacer? Arrepentirse. Y cuando se arrepiente, ¿qué pasa?
Dios te perdona. O sea, la culpabilidad en el cristiano muchas veces es el resultado, hermanos, de no entender o de no creer que verdaderamente Dios te ha perdonado por lo que tú hiciste. Por tu mal parenting, cuando tú te arrepientes, Dios, ¿qué cosa? Te perdona. Y cuando Dios te perdona, tú puedes experimentar, y tú crees que verdaderamente Dios te perdonó, tú puedes experimentar ¿qué cosa? La paz del perdón. Y es la paz del perdón lo que elimina ¿qué cosa? La culpabilidad. Porque tú dices, si yo hice un terrible trabajo y me arrepiento delante de Dios porque yo deshonré a Dios, hermano, porque eso es la otra cosa. Cuando generalmente el verdadero arrepentimiento, en este caso específico de la culpabilidad, hermano, muchas veces decimos, Pedro puede decir, yo me arrepiento, mira todo lo que yo hice o lo que no hice. Y ahora mi hijo es un ateo, o es un inmoral, o es un antisocial, o un psicópata, por ponerlo en el ejemplo más extremo. Que vaya de vuelta, hermano, un paréntesis. Fíjate que esto no es un tema simple. Generalmente, cada vez que hay un delincuente que lo matan, generalmente siempre dice, generalmente, y usted lo ve en las noticias, la familia siempre dice, y él era tan bueno, él cantaba en el coro de la iglesia. Son muchas personas que llegan a ser delincuentes, crecieron, ¿a dónde? En la iglesia. Ahora, cuando el padre ve eso, y dice, bueno, qué terrible, me arrepiento 1000 veces por lo que no hice. Generalmente lo decimos, hermano, y lo que causa dolor, lo que causa arrepentimiento, ¿qué cosa es? Es el resultado, ver que la vida de mi hijo está, ¿qué cosa? Desbaratada. Y aunque tú ores y tú digas, Señor, perdóname por lo que yo hice, yo estoy, en ese caso, yo estoy pidiendo perdón porque, me arrepiento, pero me estoy arrepintiendo por la razón equivocada, por el resultado. ¿Sí me entienden? Me arrepiento de no haber sido buen padre porque mi hijo es un desastre. Este es el resultado. Evidentemente, tú vas a sentir culpabilidad. Pero cuando tú te arrepientes, y Pedro mira la vida de su hijo como un desastre, que es el resultado de un muy mal parenting, y Pedro dice, Señor, yo me arrepiento porque yo te deshonré a ti en mi responsabilidad como padre. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y cuando tú te arrepientes de esa manera, tú te arrepientes no por las consecuencias, sino porque tu pecado ofendió a Dios. Cuando tú te arrepientes de esa manera y tú vienes delante de Dios con tu corazón roto, no porque tu hijo es un desastre, sino porque tú ofendiste a Dios, tú deshonraste a Dios en la manera que tú criaste a tu hijo, y tú crees que realmente Dios te perdona, entonces tú puedes experimentar la paz del perdón. ¿Sí se puede entender? Generalmente la culpabilidad en los cristianos ocurre cuando o no nos estamos arrepintiendo realmente por la razón correcta, o porque no creemos que verdaderamente Dios nos ha perdonado. Y la culpabilidad evidentemente va a llevar ¿a qué? A la depresión. Rápidamente, no, antes de terminar, porque ya se nos fue el tiempo, el miedo. El miedo es otra causa de depresión en la vida, que puede causar depresión en la vida de las personas. Sentimiento de inutilidad, falta de dominio propio puede causar también depresión. Todas estas son causas espirituales. Ahora, pecados no confesados. Cuando yo, hermano, soy cristiano, yo sé que estoy pecando y no me he arrepentido de ese pecado, evidentemente yo voy a tener consecuencias en mi estado de ánimo espiritualmente, y voy a tener consecuencias también a los de mi cuerpo. El pecado no confesado es una causa, puede ser una causa de depresión. Ahora, negligencia. Cuando nosotros, hermanos, una persona negligente
tiene una gran probabilidad de experimentar periodos de depresión en su vida. Cuando somos negligentes con nuestras responsabilidades diarias y cuando somos negligentes con nuestra responsabilidad espiritual delante de Dios. Cuando somos negligentes en poner en práctica lo que la palabra de Dios, también eso es una causa espiritual de depresión. Celos. El celo, hermanos, también puede ser una causa de espiritual de depresión y sentimientos de soledad. Una vez más, esto no es una lista completa, simplemente son algunas causas espirituales que pueden causar depresión en tu vida. Ahora bien, hermanos, una vez más, cuando tú estás pasando por una situación como esta, es importante que nosotros nos autoexaminemos. Veamos qué área de mi vida yo tengo que tratar. A lo mejor hay pecados que yo no he confesado. A lo mejor estoy lidiando con celos o ira fuera de control. Estoy lidiando con culpabilidad. Porque una vez más, al tú tratar la causa correctamente, eso va a repercutir en tu estado anímico. Ahora, hoy vimos, hermanos, qué es lo que es la depresión, vimos cuáles son los síntomas de depresión y vimos también cuáles son las causas físicas y espirituales de la depresión. El miércoles que viene vamos a enfocarnos, hermanos, en cómo enfrentar la depresión, cómo nosotros lidiamos desde el punto de vista cristiano con la depresión. Y quiero terminar con ustedes, hermanos, leyéndole un texto de la Escritura. Quiero que abran su Biblia en el Salmo 68, verso 19. Salmo 68, verso 19. Salmo 68, verse 19. And 20. Amén. Yo quiero animarte a que tú marques este texto en tu Biblia, hermano. Y quiero terminar esta noche, hermano, con estos dos versículos. ¿Todos lo tienen? Dice la Biblia, hermano: bendito sea el Señor, que cada día lleva nuestra carga, el Dios que es nuestra salvación. Será. ¿Qué significa será, hermano? Pausa y medita en esta verdad. En lo que nosotros tratamos con este tema, yo sé, hermano, yo quiero decirte algo esta noche. Todo lo que vimos esta noche puede ser overwhelming, puede ser sobrecogedor y puede ser muy desesperanzador. Pero en medio de estas verdades, hermano, yo quiero que tú lleves a tu casa esta verdad que tenemos en la Escritura. Bendito sea el Señor, que cada día lleva tu carga. El Dios que es nuestra salvación. Verso 20. Dios es para nosotros un Dios de salvación, y a Dios el Señor pertenece el librar de la muerte. A Dios pertenece el librar de la muerte, y a Dios le pertenece también el librarte de la depresión. Quiero animarte a que tú claves este versículo en tu mente y en tu corazón, y que tú una vez más reflexiones lo que hemos aprendido, porque te va a ayudar a ti. No solamente te va a ayudar a ti, sino que también, hermano, te va a ayudar, te va a servir para ayudar a otras personas. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar en oración. Padre, en esta noche alabamos tu nombre y te damos gracias, Señor, por lo que hoy hemos aprendido. Te damos gracias, Señor amado, por la oportunidad que nos das de, Señor, aprender acerca de este tema que es tan importante. Señor, yo ruego que lo que hemos aprendido tú lo grabes en nuestra mente y en nuestros corazones, y que tú, Señor amado, nos ayudes a poner en práctica, Señor, en nuestras vidas y en la vida de otros lo que hoy hemos aprendido. Bendice a tu pueblo y bendícenos con paz esta noche. Señor, esta noche